En este video repasaremos los recursos orientados a comunicarnos o conectarnos a una fuente de datos Excel. Disponemos de un archivo de Excel que ha sido bajado por informática con un conjunto de datos los cuales queremos tratar. Pero el conjunto de datos que nos ha bajado informática es el típico informe que en lugar de ser enviado hacia la impresora, ¿cierto? Hacia papel en la impresora, ha sido enviado hacia un archivo Excel, dándole la posibilidad entonces a que el usuario acceda a este archivo y prepare el archivo como lo necesita, dado de que viene usualmente con diferencias entre lo que se necesita obtener para poder cargar en el modelo de Power BI y lo que efectivamente puede mostrar o puede bajar desde el computador central donde se llevan los datos, la información que se requiere. Nuestro primer punto entonces va a ser conectarnos a orígenes de datos provenientes de un archivo de Excel. Y lo relevante va a ser también es que seamos capaces de direccionar a Power BI para que en cualquier momento, si Informática nos hace una actualización de los datos en otro archivo, seamos capaces de apuntar a ese nuevo archivo que trae exactamente la misma estructura del original, puesto que eso es lo que hemos pedido que Informática nos bajara, y sobre esa información nuevamente obtener todos los datos ahora actualizados. Vamos a reconocer también ciertas instrucciones que por defecto se van a ir ejecutando. Power BI los va a ejecutar por defecto y las instrucciones las vamos a ver y las vamos a reconocer en lo que tiene relación con su lenguaje M para que de a poco nos vayamos ambientando en este ambiente, ¿cierto? En las instrucciones del lenguaje M que están asociadas a los diferentes pasos que nosotros daremos o que por defecto desarrolla Power BI cuando hacemos una conexión, por ejemplo, a un archivo de Excel. Supongamos entonces que nos encontramos en el archivo de Excel. Vamos a Excel, perdón, vámonos a Power BI. Y activamos el botoncito transformar datos. Para desarrollar los pasos que voy a mostrar es posible realizar varios caminos diferentes, pero en este caso voy a plantear lo que a mí más me acomoda. Puede ser que cualquier usuario, cualquier experto en Power BI o entusiasta en Power BI tenga un camino que le acomode más, puede hacerlo también por ese lado. El camino que me acomoda es acceder a Power BI y luego acceder a Power Query vía la selección de transformar datos. Cuando llegamos a Power Query, nos va a presentar una nueva aplicación, ¿cierto? Uno que está embedded, que está adentro de Power BI y que su finalidad es el de trabajar los datos, gestionar los datos, manejar los datos, extraer los datos, transformar esos datos para que posteriormente puedan ser cargados a Power BI. Entonces, Power Query es como que hace la pega sucia, la pega difícil, la pega de donde hay que desarrollar la magia para el tratamiento de los datos. El primer punto que vamos a establecer es cómo generar consultas basadas en los orígenes de datos que vamos a apuntar. Vamos a apuntar, por ejemplo, a un nuevo origen. Hacemos clic en el botoncito en la parte superior, un nuevo origen, para que aparezca un asistente, una ventana, en la cual nos va a ir preguntando cuál es el origen del dato con lo cual queremos conectarnos y qué tipo de datos es el que vamos a generar o con el cual nos vamos a generar la conexión. Existen múltiples tipos de datos.
Cada vez Microsoft o los especialistas de Microsoft están creando nuevas conexiones a nuevos orígenes de datos. En este caso, el más recurrente, el más frecuente de uso es el Excel. Entonces, seleccionamos Excel y le decimos que queremos conectarnos a una fuente, a un origen de datos, Excel. La siguiente pregunta al asistente va a ser la lógica. ¿A dónde se encuentra este archivo de datos que tú te quieres conectar? Nos vamos a ir a la carpeta donde se encuentra un archivo bajado que se llama 2ruedas.new. Vamos a asumir que 2ruedas.new trae la información de todas las ventas del mes de enero, pero de la primera quincena del mes de enero. Y nosotros queremos conectarnos a esa primera quincena que sabemos que va a venir con un conjunto de modificaciones necesarias por hacer. Es decir, los datos, como planteamos, no vienen como se requieren y necesitamos hacer este proceso de transformación sobre estos datos para desarrollar lo que requiere Power BI, que finalmente vamos a obtener un modelo estrella y para ello debemos cargar a Power BI las tablas como se necesita. En este ambiente, en el ambiente de Power Query, vamos a hablar de consultas. Cuando esas consultas sean cargadas a Power BI, recibirán el nombre de tablas. Entonces, me está mostrando que en esta ventana que el archivo 2ruedas XLSX, ¿cierto? XLSX tiene una sola hoja y que se llama 2ruedas enero. Si yo hago clic en 2ruedas enero, navegaré, como aparece aquí, navegaré hacia la página 2ruedas enero y me va a mostrar que existe y qué información trae esa planilla. Esa planilla, esa hoja, ya está siendo presentada en términos de que la primera fila que traía esa hoja fue sobrepuesta como si fuesen los nombres de columna. Una decisión que ya tomó Power BI o Power Query en Power BI y que ya la tomó y que nosotros la podemos anular al momento en que ya realicemos la conexión y tengamos disponible la consulta para poder realizar las alteraciones. Vemos además dentro de esta presentación, de esta vista preliminar, que nos aparece una segunda fila que tampoco está dentro de lo que nosotros quisiéramos conservar. Si vamos más a la derecha, nos damos cuenta que cuando tomó la primera fila y la sobrepuso como si fuese los nombres de columna, también tomó un título que había en una celda y lo ubicó como si fuese el título de la columna. Si se fijan, aquellas donde venían en blanco quedaron con un nombre genérico, columna 1, columna 2. La columna 1 en realidad no fue tomada como columna 1, sino que tomó el texto que venía en la celda A1 para posicionarla como si fuese el título de la columna. En este caso, listado de movimientos. Claramente, los títulos que vamos a querer en las columnas eran los que aquí se visualizan en la segunda fila después de los encabezados. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí, efectivamente, reconocemos que todo esto es la información que vamos a requerir cargar como consulta. La última fila es una última fila que resume la totalidad de los montos establecidos sobre esa columna. Todo eso lo vamos a necesitar modificar. Como ya estamos de acuerdo que esto es lo que queremos cargar, hacemos un clic en el visto bueno y vamos a ver cómo al hacer clic en el visto bueno, el botoncito aceptar se habilita para que se produzca entonces esta conexión al origen de datos. Hace la presentación de la ventanita de alerta y posteriormente nos entrega un conjunto de pasos ya aplicados previamente que se visualizan en el panel izquierdo, al panel derecho. Uno es el origen, la especificación del origen. Otro es la especificación de la navegación, a donde fuimos una vez ubicados en el origen. Y luego está
ejecución de lo que habíamos dicho de la promoción de los encabezados. Si ustedes observan, cuando estamos posicionados aquí en la encabezados promovidos, vemos que en la fila superior, como encabezados de los nombres, ha sido ubicada la fila 1. Si yo me paro en navegación, estoy en el estado anterior a esa promoción de encabezados y por lo tanto visualizo cómo venían efectivamente los datos. Los datos venían con su primera fila, con un texto en la celda A1 que hace referencia a un título del informe, y si nos vamos a la derecha, ahí está el Ruedas Chile. Entonces, lo que hizo Power Query fue decir, usualmente viene en la primera fila, puede pensar, usualmente los títulos de las columnas vienen en la primera fila, así que yo voy a promover estos para que sean los encabezados de mis columnas. Eso hizo, luego echó una miradita hacia abajo, sobre cada una de las columnas y configuró el tipo de dato para cada columna. Si observamos, el tipo de dato para la columna 2 es del tipo ABC 123. Eso significa que puedes poner carácter o que va a considerar caracteres y números. Y lo mismo hizo para cada una de las columnas donde tomó una mirada. Si nosotros nos damos cuenta de que estas dos instrucciones tipo cambiado, que tipo cambiado también es una instrucción que se establece por defecto, tan pronto, incluso tan pronto, que cada vez que yo haga una promoción de encabezados, esta instrucción, ese paso, viene con su hermano chico que hace la mirada a los tipos de datos sobre la columna para poder redefinirla, para ver si él dice, esto habrá significado una alteración en los tipos de datos, voy a ver qué dato viene, eso dice Power Query, y nos genera entonces una nueva especificación para los tipos de datos. Observen que cada una de las instrucciones establecidas en los pasos aplicados trae, si yo me paro por ejemplo en origen, trae una definición que es la definición de la instrucción en lenguaje M que desarrolla la misma acción. Es decir, cuando yo especifico un archivo, una fuente de datos, un origen de datos, yo estaré ingresando internamente una instrucción que le dice Excel, el tipo de fuente de datos, que es un archivo de Excel, un libro de trabajo de Excel, y que su contenido, el contenido del archivo, está ubicado en esta dirección. Aquí aparece entonces el path, el camino para encontrar el archivo y el nombre del archivo. Esa es la instrucción en lenguaje M asociada a ese paso aplicado, a esa definición que nosotros hicimos para Power Query, en la cual le decíamos, este es el archivo de Excel con el cual queremos conectarnos. Si me voy a navegación, aparecerá también en esta posición la instrucción en lenguaje M que le dice a Power Query la navegación, o sea, que especifica que vamos a ir a una hoja que se llama dos ruedas enero. Luego, la siguiente instrucción, encabezados, promover encabezado, nos muestra que sobre el objeto tabla se está promoviendo los encabezados de la hoja dos ruedas enero. Y luego, finalmente, la generación de un tipo cambiado cambia los tipos de datos para cada una de las columnas. De esa manera, hemos podido visualizar los cambios que se desarrollan o las especificaciones de pasos aplicados que se desarrollan cuando uno genera en forma natural, en forma automática, esos pasos, cuando uno genera la conexión a un archivo de Excel.